da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estarán también mi servidor. Y el que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y amor, y obreros siempre habrá. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Lorenzo, que es el patrono de los diáconos. Estamos muy contentos hoy de celebrar en nuestra parroquia de San José la Mariquina a nuestro diácono permanente, don Manuel Maliqueo, y también recibir aquí en nuestro templo parroquial la presencia de una buena parte de su comunidad, de la Virgen Candelaria, su esposa, sus hijos, su nieto, los vecinos, ¿no es cierto?, todos los miembros de la comunidad Madre Candelaria, o al menos una buena mayoría. Y cómo no alegrarnos, porque ser diácono es una vocación muy bonita que Dios le regala a un hombre. Es un grado de la vida clerical, es un clérigo. Eso significa que forma parte de la jerarquía de la Iglesia. Y en la mentalidad cristiana, el que forma parte de la cabeza, de la jefatura, del liderazgo de la Iglesia, es el que tiene que servir al resto. Así funciona, ¿no? Jesús dice que Él vino al mundo no para ser servido, a pesar de ser Rey de Reyes, sino para hacerse el esclavo de todos, el servidor de todos. Y eso es lo que encarna precisamente la vocación de un diácono, como don Manuel, porque la palabra diácono significa servidor, el que sirve. Y Jesús dice claramente que el que sirve a sus hermanos y se hace más pequeñito en este mundo, será considerado el más importante y el más grande en el reino de los cielos. Por ejemplo, tenemos aquí un gran servidor que para nosotros es el patrono universal de la Iglesia, San José. Humilde, calladito, pero siempre sirviendo, siempre entregándose por los demás, ayudando a su familia. Es una vocación de servidor, pero es un gran padre, al mismo tiempo un padre espiritual. Don Manuel particularmente ha sido un gran hermano, un muy buen cristiano para la comunidad y viene de aquí mismo, de nuestra zona. Él no es nacido y criado acá, pero una buena parte de su vida es acá, en San José de la Mariquina. Acá ha formado su familia, ha visto crecer a sus hijos, a sus nietos, y conoce a casi todo el mundo. Han pasado muchos sacerdotes por estas parroquias, pero él siempre está ahí. Él trabajaba ya en el seminario mayor, estuvo muchos años, después nos va a contar él cuánto tiempo estuvo, pero me parece que más de 30 años trabajó, ¿no?, en el seminario mayor, ¿no? Igual que don Hernán, que está ya en el seminario mayor, creo que es el más antiguo de todos los trabajadores por lejos, ¿no? Y don Carlitos Correa, que también trabaja en el seminario menor todavía. Entonces es una bendición tener a este querido hermano que sigue el ejemplo de San Lorenzo. ¿Por qué Lorenzo es el modelo de los diáconos? Porque él vivió al pie de la letra lo que dice la palabra del Señor hoy en esta liturgia. En la primera lectura, revisemos, nos dice la liturgia de San Lorenzo, que Dios bendice al que da con alegría, como San Alberto Hurtado. Él decía, hay que dar siempre, dar hasta que duela.
Entonces, que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana, sino que dé con alegría. Dios ama al que da con alegría. Y eso hace el diácono, se entrega por los demás. Y lo hace con amor a Jesucristo y a la Iglesia. El diácono, por supuesto, no está solo. El diácono permanente generalmente es un hombre casado y necesita el permiso de su familia, por decir una palabra, el acompañamiento, mejor dicho, de su esposa principalmente. Porque si ella no estuviera de acuerdo, entonces no podría don Manuel ser diácono en la iglesia. Entonces cada vez que don Manuel se está entregando por los demás, está visitando una comunidad, está renunciando a estar con su familia el sábado, el domingo, visitando a la gente, a los enfermos, ayudando a los más necesitados, yendo al campo, yendo a la montaña, yendo a todos lados a evangelizar, bautizando, llevando la comunión, casando, etcétera, a las parejas. Bueno, también lo hace su familia, también se está sacrificando, dando con alegría, dando el tiempo de su esposo, el tiempo de su papá, de su abuelo, ofreciéndoselo a la iglesia. Porque uno por la iglesia puede hacer muchas cosas, puede dar algo material, puede dedicar un tiempo de su vida como catequista, pero un diácono es para siempre, hermano, es una entrega muy, muy grande. Y si persevera en su vocación, ciertamente recibirá un gran premio en el reino de los cielos. Y dice también el Evangelio que esta vocación significa muchas veces morir a sí mismo, porque es como el grano de trigo que cae en la tierra y muere. El grano de trigo, la semilla, debe renunciar a sí misma en su calidad de semilla para brotar y dar origen a una nueva planta. Eso es muy sabio, porque eso también debe hacerlo todo cristiano, pero especialmente un diácono, porque tiene que ser un servidor. Tiene que en el fondo olvidarse de sí mismo, olvidarse de su comodidad, olvidarse de su orgullo muchas veces, someterse a tantas humillaciones para servir a sus hermanos, para servir a la iglesia y para ayudar a todas las personas con el corazón humilde de Cristo. Y así, muriendo a ese yo, deja que pueda vivir Cristo en él. Porque el que tiene apego a su vida, dice el Señor, la perderá. El que está apegado a su yo, va a perder su vida. Eso es el pecado. Es poner el yo por encima de Dios. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Egoísmo. Es un pecado. Pero morir a sí mismo como la semillita y dar origen a un nuevo árbol es en el fondo renunciar a sí mismo para que Cristo se manifieste en nosotros y pueda realizar el diácono su vocación. San Lorenzo lo vivió de manera extraordinaria, porque San Lorenzo era un hombre que ayudaba al Papa Sixto. El Papa Sixto en el siglo IV fue martirizado en Roma y luego estaban persiguiendo a otros cristianos, pero a San Lorenzo, que era diácono, que administraba los bienes materiales de la diócesis de Roma, no lo quisieron matar porque querían saber dónde guardaban los tesoros de la iglesia. Pensaba que con tantas colectas el Papa tenía mucha plata, pero era puros cuentos, porque el diácono Lorenzo lo que hacía era visitar los barrios más pobres y entregar los bienes que tenía la iglesia, ¿no? Las colectas, las ayudas que recibían, las donaciones, todo era para ayudar a los más pobres. Entonces llegó el alcalde, por decir así, el prefecto de Roma, y le dice a Lorenzo: mira, te hemos salvado la vida a ti para que nos entregue los tesoros de la iglesia. Conforme, le dijo, mañana encontrémonos en tal parte y ahí les voy a dar todos los tesoros de la iglesia. Entonces, este diácono estaba acostumbrado a visitar esos lugares humildes de la periferia de Roma, y ahí fueron entonces estos poderosos a buscar las riquezas de la iglesia. Y apenas llega el diácono Lorenzo, salen de su casa mucha gente muy humilde, muy pobre, muy necesitada, porque él siempre iba allá a dar la limosna en nombre del Papa Sixto, San Sixto.
Y entonces se llenó de gente para recibir las donaciones por medio del diácono. Y el diácono mira al alcalde o el prefecto y le dice: mire, caballero, aquí está el tesoro de la iglesia, son los más necesitados. Y como pensó que le estaba tomando el pelo, le dijo: entonces te voy a martirizar, pero de la manera más cruel posible. Y lo metió encima de una parrilla bien caliente, ¿no? Hicieron un asado con él, y cuando ya estaba totalmente asado de una parte, siguió con su ironía, él, porque él tenía mucho amor a Cristo y despreciaba su vida precisamente, ¿no? Se despreciaba a sí mismo y por eso se atrevía a reírse de incluso la manera como estaba muriendo. Y le dijo entonces al prefecto: mire, caballero, ya me asé de este lado, ¿por qué no me da vuelta para quedar asado del otro? Así fueron sus últimas palabras. Uno dice: ¿cómo un hombre puede en ese momento tener tanta fortaleza para decir una broma cuando lo están tratando de esa manera, ¿no? Le están quitando la vida y de esa manera tan cruel, con tanta tortura. Es porque él despreciaba su vida, pero amaba a Cristo sobre todas las cosas. Amaba a los pobres, amaba a la iglesia. Por eso es un gran ejemplo de mártir, de entrega por la causa del Evangelio, y para los diáconos es el modelo, realmente un modelo. Pero es un modelo para todos los cristianos. Vivimos en una época muy difícil donde la iglesia, los verdaderos cristianos que permanezcan en la iglesia, cada vez van a ser más perseguidos, más dejados de lado, ¿no es cierto?, por simplemente querer ser cristiano, por pensar como el Evangelio. Muchas veces nos van a despreciar, nos van a rechazar, incluso encarcelar y posiblemente en el futuro hasta quitar la vida. ¿Ya? Esto que digo ahora parece como imposible, pero puede suceder. Está profetizado ya en el Apocalipsis que así va a ser. Entonces hay que prepararse y saber, en alguna época los cristianos fueron capaces de entregar su vida por amor al Evangelio, por fidelidad a Cristo, y por qué no, también nosotros podemos ser fieles a Jesús hasta dar testimonio con nuestra propia sangre. Porque el que desprecia su vida en este mundo, la encuentra y conservará, dice el Señor, para la vida eterna. Donde yo esté, también estará mi servidor. Y Jesús está en la cruz, está en el Calvario. Entonces pidamos hoy la fortaleza de este diácono, San Lorenzo, patrono de los diáconos, para que también nosotros podamos vivir nuestra fe totalmente convencidos y llenos de fervor, amando a Cristo y amando a sus pobres, porque en ellos se manifiesta principalmente nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle entonces a nuestro querido diácono Manuel, que estamos festejando, que nos dirija un testimonio, ya a través de Facebook Live, lo podemos acompañar, o en la radio Madre de Dios, y aquí en la iglesia todos estamos orando, ¿no es cierto?, esta misa, especialmente por sus intenciones y por su familia que lo acompaña. Bueno, Pedro Edmundo conversó ya, nos habló, nos invitó a reflexionar sobre el trabajo entre comillas, de los diáconos, ¿no es cierto? Pero para eso, para llegar a ser un diácono formado permanente, hay una formación de muchos años. Nosotros, el grupo nosotros, tuvimos 8 años en la formación. Ya estamos perdiendo la esperanza. Pero Dios dice que nunca tenemos que perder la esperanza. Nos mantuvimos y fuimos ordenados esa vez 9 hermanos, y de eso ya falleció uno repentinamente. Y el resto se mantiene del grupo nosotros, más otros que se ordenaron después, como 3, parece, o 4 diáconos más para el trabajo pastoral de la diócesis. Bueno,
Personalmente me llamó mucho la atención desde siempre el servicio hacia los demás, dentro de una comunidad, dentro de un grupo, porque desde pequeño ya estaba compartiendo en mi pueblo con grupos dentro de la iglesia, a través de la preparación de las primeras comuniones, confirmación, y de ahí comenzamos a compartir con los grupos. Y me gustó mucho porque un compartir bien sincero, un compartir con mucha alegría la fe, ¿ya? Porque la fe es la que nos lleva a compartir todo esto. Pero después yo ya fui madurando un poco y me echaron de mi pueblo, me vine para acá para el sur y por acá me recibieron. Una parte para allá en un campamento, ahí estuve, en un campamento minero, no un campamento estorro, sino un campamento minero, donde estuve trabajando como 5 o 6 años y ahí encontré a mi compañera, a mi esposa, la cual nos casamos allá mismo, en Pupunahue, y el que nos casó fue el Padre Isidoro. Imagínense ustedes cuánto tiempo hace ya, Padre Isidoro, porque él era el encargado de la pastoral de ese sector, y él era también el encargado de llevar la devoción de la Legión de María. Se trabajó mucho con ese grupo de la Legión de María, y en Pupunahue teníamos un buen grupo, bien organizado, bien activo, y entonces teníamos casi todos los meses al Padre Isidoro allá alentándonos, y veíamos en él el sacrificio que hacía, ¿no es cierto? Imagínense ustedes San José, viajar en tren hasta Antilhue, y de Antilhue volver a pie, cruzar el puente que hay allá, y de ahí tirarse a pie para arriba hacia el campamento. A veces llegaba en el tiempo de invierno, sobre todo, llegaba mojadito, pobre Padre Isidoro, pero él no le caía. Entonces eso fue también una muestra de cómo tiene que esforzarse la persona, el cristiano sobre todo, para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Un esfuerzo que yo lo veía que lo hacía con mucho cariño. Nunca vi al Padre Isidoro enojado, nunca, siempre sonriente. Y eso nos hacía a nosotros, ¿no es cierto?, perseverar también dentro en la comunidad allá en Pupunahue. Y después se cerró esa mina y al fin llegué acá el año 69, llegamos acá a San José, y acá seguí yo el mismo rol participando en comunidades aquí en la